Hoy en el frasco. La guerra y el hambre ensombrecen la víspera del comienzo del mes sagrado musulmán. The first day of the holy month, marked by yet more airstrikes on Gaza, and more civilians killed, adding to a death toll already exceeding 31,000 over just 5 months. Israel sigue sin respetar el mes sagrado de Ramadán, algo que es importantísimo para la fe musulmana y para los palestinos. There's nothing. There are no dates, no milk, nothing. People can't even find food for their children. No food and no peace this Ramadan. Israel has deliberately starved the people of Gaza. Starved. I'm not using an exaggeration. I'm talking literally. Starving a population. Han reportado la muerte de 2 niños más por malnutrición y deshidratación severa, elevando a 27 el número de fallecidos en el norte de Gaza como consecuencia de esta hambruna creciente, la mayoría de ellos niños. This will stop when the United States stops providing the munitions to Israel. Mientras tanto, quien arma a Israel intenta mostrarse humanitario. Estados Unidos construirá un puerto temporal en Gaza para la entrega de ayuda humanitaria. I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza. ¿Y para qué un puerto si abriendo Israel los puntos fronterizos podría llegar más rápido la comida? Hay una serie de pozos de gas natural que permiten perfectamente crear un negocio descomunal que en manos de Israel y Estados Unidos sirve muy bien a Europa. Hablaremos de esto y más con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a los que se disfrazan de humanitarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Ya estamos en pleno mes de Ramadán, pero cuando faltaban pocos días para el comienzo de este mes sagrado para los musulmanes, Joe Biden decía lo siguiente en una entrevista sobre Gaza. I want to see a ceasefire, and I'm starting with a major exchange of prisoners for a 6-week period. We're going into Ramadan. It should be nothing happening, and we should build off of that ceasefire. Pero lo cierto es que el alto el fuego jamás llegó y los palestinos siguieron siendo bombardeados y asesinados, de modo que Biden procedió a hacer otra contradictoria declaración a la prensa. En su mensaje por el inicio del Ramadán, Biden aseguró que el sufrimiento del pueblo palestino es prioritario. Bueno, la verdad que no se nota, porque el pueblo palestino de Gaza fue obligado a recibir el mes en medio de una hambruna provocada. Jefe de la UNRWA, Agencia de ONU para los Refugiados Palestinos, lamenta hambre extrema en Gaza en inicio del Ramadán. Ahora, a esta altura de las circunstancias, ¿se puede seguir solo lamentando lo que ocurre? Y por cierto, ¿quién provoca ese hambre extremo? ¿El clima? ¿La geografía? ¡Qué misterio! Israel utiliza el hambre como arma de guerra mientras Gaza pasa hambre. Israel has deliberately starved the people of Gaza. Starved. I'm not using an exaggeration. I'm talking literally starving a population. Un genocidio y una masacre en toda regla que justamente no se cobra la vida de sus víctimas solamente con bombardeos. But while many are still being killed in Israel's ongoing bombardment of the besieged strip, others are now dying from starvation. Mi hijo Ali murió de hambre delante del mundo entero, la desesperación de las familias ante la falta de comida en Gaza. Un niño de 10 años muere por desnutrición en Gaza. Este último caso es el del niño Yassan Al-Kafarna, que murió en Rafah tras sufrir desnutrición y cuya imagen fue llevada por manifestantes ante el gran aliado del régimen israelí. Esta atrocidad está en manos del presidente Biden. Durante el primer día de Ramadán y frente a la Casa Blanca, activistas levantaron la imagen de Yassan Al-Kafarna, el niño palestino que falleció en Gaza la semana pasada a causa del hambre provocada por el asedio de la ocupación israelí. Y otro dato verdaderamente estremecedor es que entre los menores palestinos que murieron por la hambruna generada por el régimen israelí se encuentran bebés. Among them, 2 newborn babies at the Kamal Adwan Hospital. They died on the first day of Ramadan as a result of malnutrition and dehydration,
and a lack of medical equipment at the hospital. Han reportado la muerte de 2 niños más por malnutrición y deshidratación severa, elevando a 27 el número de fallecidos en el norte de Gaza como consecuencia de esta hambruna creciente, la mayoría de ellos niños. En este contexto en el que la enorme mayoría de los que murieron por el hambre provocado por el régimen israelí son niños, es que un periódico europeo decidió que este tema era motivo de burla. Medio francés provoca indignación por una caricatura que se burla de la hambruna en Gaza. Veamos la caricatura en cuestión. Arriba leemos Ramadán en Gaza, inicio de un mes de ayuno. Y debajo vemos a un hombre persiguiendo ratas y una mujer que lo regaña, no antes de que se ponga el sol. Bueno, este chiste de personas que no están hambrientas porque sí, sino porque las han sometido a la hambruna intencionalmente, ha despertado algunas respuestas en las redes sociales. Un excelente ejemplo de cómo los medios occidentales y franceses deshumanizan a los palestinos e ignoran el actual proceso de genocidio y limpieza étnica del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Imagínese la protesta si esta M representara a judíos hambrientos en la Alemania nazi. De nuevo en los años 30, deshumanización total. ¿No han aprendido nada? Ahora nos preguntamos quién será el director del medio que publicó ese dibujo. La respuesta no lo sorprenderá. El editor en jefe de Libération es Dov Alfon, ex miembro de la unidad 8200 de inteligencia militar israelí. Pero atención, porque si ese dato ya deja al descubierto quién avaló la burla a palestinos hambrientos, vean quién es hoy el dueño de ese medio paradójicamente llamado Liberación. El periódico es propiedad del multimillonario franco-israelí Patrick Drahi. Pero la burla a quienes padecen hambre no se detiene allí. Hace unas semanas veíamos cómo soldados israelíes celebraban una parrillada dedicada a los palestinos. Y ahora, ante la llegada de Ramadán, se rodean de comida árabe. Integrantes del ejército israelí desean feliz Ramadán a los palestinos rodeados de comida y bebida árabe mientras someten a los palestinos a la hambruna. Y son provocaciones que no son nuevas, ya que se repiten cada año en cada inicio del mes de Ramadán en toda Palestina. La primera noche de oraciones ya ha puesto a prueba esa promesa del gobierno israelí de que no va a limitar el acceso a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Videos en redes sociales mostraron cómo la policía israelí impidió el acceso a cientos de jóvenes palestinos a la explanada de las mezquitas anoche. Un régimen de apartheid que pone el foco en uno de los lugares más sagrados para el Islam y en un mes especial para los musulmanes. Una opresión que de azarosa no tiene nada. Israel sigue sin respetar el mes sagrado de Ramadán, algo que es importantísimo para la fe musulmana y para los palestinos. Parece que Netanyahu y su lunática coalición están tratando de provocar un peligro y una ira aún mayores con su brutal represión contra los fieles en Jerusalén al comienzo del Ramadán. No se equivoque, esto es precisamente lo que quieren. Lo cierto es que el genocidio y los actos de opresión que el régimen ocupante descarga contra el pueblo palestino no podrían llevarse a cabo sin la anuencia de su billetera libre. This will stop when the United States stops providing the munitions to Israel. It will not stop by any self-control in Israel. And it is, again, the United States which is the sole support, and it's our mumbling, bumbling president and the others that are not stopping this slaughter. Y justamente Joe Biden o sus guionistas, vaya a saber, quisieron mostrar un gesto de humanidad con una llamativa medida para ayudar a los palestinos hambriados en Gaza. Rompiendo el bloqueo israelí, nada de eso. Estados Unidos construirá un puerto temporal en Gaza para la entrega de ayuda humanitaria. I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza. Si se trata del mismo país que proveyó el 80% de las bombas para el genocidio, bien cabe dudar de ese gesto humanitario y más aún si nos hablan de misión de emergencia y ese puerto se hará en 2 meses. Y mientras tanto el Pentágono asegura que le tomará unos 60 días construir un muelle flotante para llevar ayuda humanitaria a Gaza. ¿Y para qué un puerto si abriendo Israel los puntos fronterizos podría llegar más rápido la comida? Una atinada pregunta que muchos nos estamos haciendo. ¿Será que esta medida apunta a fortalecer el control israelí? Spoiler, sí.
La cuestión humanitaria que pronto estará en la agenda en torno a la esperada llegada de buques es una cuestión central para permitir el suministro a los civiles y no a Hamás. Cualquier acto de este tipo debilita a Hamás, fortalece nuestro control y nos permite inclinar la balanza. Es decir, soldados de Estados Unidos a bordo de 4 buques militares llegan a las costas de Gaza para construir un puerto en 2 meses y el régimen que hoy niega la llegada de ayuda por tierra dice que eso fortalece su control. ¿Dónde está lo humanitario aquí? ¿O hay algo que no nos están diciendo? ¿Se utilizará puerto estadounidense para despoblar Gaza? El puerto flotante frente a las costas de Gaza es una fachada humanitaria que oculta la migración voluntaria a Europa. Hisham Reisat, experto jordano en asuntos militares y estratégicos. Ahora, más allá de esta hipótesis, hay una realidad y es la importancia geoestratégica de la zona donde Estados Unidos instalará su puerto en Gaza. Y aquí, como les decía antes, hay un elemento fundamental. Que hay en Gaza que quieren todos, el gas. Los territorios palestinos tienen reservas abundantes de gas natural y petróleo que se valoran en miles de millones de dólares, pero al pueblo palestino se le priva de estos ingresos, mientras Israel, con el apoyo de Estados Unidos, aspira a convertirse en un actor global clave en el mercado energético. Recordemos que a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, alguien atacó un gasoducto que llevaría gas de Rusia a Europa. Así que hoy Europa está necesitada de alguien que le provea gas barato. Bingo. La otra clave de la operación de exterminio de Israel, el gas natural. El plan de Netanyahu es convertir a su país en una potencia gasística mundial. Para ello ya cuenta con los pozos palestinos ya usurpados y con lo que falta por perforar. Ahora vamos comprendiendo mejor por qué el genocidio en curso tiene luz verde tanto de Estados Unidos como de Europa. Evidentemente hay cifras que para los cómplices ameritan la masacre brutal sobre niños y mujeres. Tanto en el territorio palestino ocupado como en el área C de Cisjordania y la costa mediterránea frente a la Franja de Gaza, existen importantes reservas de petróleo y gas natural, cuyo valor asciende a miles de millones de dólares. Los yacimientos de petróleo y gas natural de la cuenca del Levante o Mar Levantino dentro del Mediterráneo tienen un valor neto de 453.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta todos estos datos, se van despejando las dudas sobre ese puerto humanitario de Estados Unidos frente a las costas de Gaza. Estados Unidos va a construir un puerto militar en las costas de Gaza al ladito de las bolsas de gas para poder hacer llegar la ayuda. ¿Van pillando por dónde va el tema? ¿Desde dónde le es más fácil a Estados Unidos / Israel llevar el gas a Europa? ¿Desde Freeport, en la costa este de Estados Unidos, o desde el Mediterráneo, en Israel? Pues parece claro, ¿no? Mucho más que claro. Y ahora sobre Palestina y su habitual tratamiento mediático, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Si tú ves noticias norteamericanas o ves noticias inglesas, lees los medios norteamericanos, ingleses, españoles, europeos en general, la noticia es la misma. El mismo trato, el mismo contenido, la misma línea discursiva. No tienen sorpresa, pero tampoco tienen una profundidad en el análisis. No porque no puedan hacerlo, sino porque no les interesa hacerlo. Porque profundizar en una noticia sobre Palestina implica ir a las raíces del conflicto. Dar cuenta de por qué Israel ocupa Palestina, por qué Israel tiene un proceso de colonización con el pueblo palestino, por qué Israel ha generado un régimen de apartheid. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos un especialista, por supuesto Fernando Izas, dirigente de la colectividad árabe y conductor del programa Detrás de los Muros. Fernando, bienvenido al programa. Gracias, Mariano, como siempre. Allí veíamos, Fernando, esto que se manifestaba, ¿no?, el periodista Jofre Leal, y la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Porque siempre los medios, particularmente ahora, siempre hablan del 7 de octubre en adelante como si no hubiese pasado, pero además sucede esto, ¿no? Se evita contextualizar lo que ocurre en Palestina justamente porque si se empieza a indagar, lo que, digamos, inmediatamente se llega es a la colonización, ¿no? Yo creo que los comunicadores populares, los periodistas, tenemos la obligación de comunicar y mostrar el problema haciendo historia, porque es verdad lo que dice Jofre Leal y muchos otros, de que para gran parte de la comunidad internacional el mensaje, el terrorismo semántico y comunicacional que emplea el sionismo es mostrar de que el conflicto empezó por un ataque de resistencia
palestino el 7 de octubre. Y podemos ahondar en parte de este terrorismo comunicacional justamente a partir de ese 7 de octubre, que hablan de Hamás como una entidad terrorista cuando es parte de la resistencia civil unificada palestina. Además es un partido político que accedió al poder de gobierno por elecciones democráticas con un altísimo porcentaje de los votos populares, que más de uno en nuestro país quisiera tener ese porcentaje, que está arriba del 75%. No me recuerdo el número exacto ahora, pero con seguridad es superior al 75%. Bueno, Fernando, a propósito del tema del terrorismo semántico que mencionabas, lo que se está viendo lamentablemente es que además de los bombardeos hay un factor ahora que es la hambruna, una hambruna deliberada, provocada, ¿no? Y al respecto vamos a recurrir aquí a la doble vara. Fíjense el diario El País cuando hablaba del tema de la exportación de granos por el conflicto de Ucrania. Putin, el hambre como arma. Sin embargo, cuando se trata del régimen israelí hambreando directamente a los palestinos, el país decide no hablar ni de Israel, ni de Netanyahu, ni de nada. Hambre en Gaza. Fíjate, Fernando, cómo, digamos, ya desde los titulares, ¿no? Se habla, en el caso de Gaza, del hambre como una entidad, como algo, el hambre que afecta a los palestinos, y se evita mencionar a quienes hambrean, ¿no? A los palestinos. Claro. Esto es algo realmente pocas veces visto, ¿verdad? ¿No? Lo que está sucediendo ahora. Sí, pero no solamente con la provocación que genera un conflicto de esta envergadura, el ataque descomunal que está haciendo la ocupación en Gaza, sino también el cerco que lleva adelante, porque sigue profundizando el bloqueo a Gaza. Convengamos que Israel se retira después de 20 años en el año 2005 y el Hamás gana las elecciones al año siguiente. A partir de ahí el bloqueo fue infernal. Es el único pueblo, el palestino, y particularmente la población gazatí, que sufrió doble o triplemente el bloqueo, porque tenía las fronteras cerradas y porque tenía prohibido comerciar con productos que no fueran israelíes, salvo lo que se producía dentro del enclave que es la Franja de Gaza, que era producción y consumo interno. Claro. El resto de los productos era productos manufacturados dentro de los territorios del 48 que se conoce como Estado de Israel. Yo creo que la ocupación encontró una veta más de perversión en profundizar el cerco y en provocar la desnutrición, de provocar la hambruna en general, y en particular yo quiero hacer foco en algo porque es algo que se está repitiendo en muchos puntos geográficos del mundo, que es la eliminación de los niños como reaseguro del reclamo o de la revolución futura de cualquier sistema. En este caso hablamos obviamente contra un levantamiento popular, una desobediencia civil a futuro en contra de un régimen colonial, como es el Estado de Israel, como es el imperialismo. Creo que hay una sublimación importante en la perversión de la eliminación de los niños y de los jóvenes como una forma de reaseguro de resistencia y obviamente de la resiliencia que da cuenta el pueblo palestino especialmente, ¿no? Podemos ampliar el abanico a los sirios, a los libaneses, a los yemeníes. Bueno, sobran ejemplos de resistencia y de resiliencia, ¿no? Especialmente en el mundo árabe. Ahora, Fernando, en este contexto, lo que vemos es que Estados Unidos está anunciando la construcción de un puerto frente a las costas de Gaza para supuestamente facilitar el envío de ayuda humanitaria, cuando tranquilamente, digamos, le puede decir al régimen israelí que simplemente abra la frontera, ¿no? Y da la casualidad que es en la zona donde se han hallado yacimientos de gas, ¿no?
que ese es el objetivo principal del imperio. Más allá de la colonización, de que si uno revisa a los poetas de la poesía de resistencia palestina, va a encontrar el canto, las loas a Gaza como algo distinto y diferenciado dentro de la sociedad palestina. Lo que hemos tenido la suerte y la bendición de conocer y de estar, esto es así, no es una loa gratuita y deportiva. El colonialismo que lleva adelante Israel no solamente era por el significado que tiene Gaza, los gazatíes, para la resistencia, en primer lugar, y esa resiliencia tan particular en los palestinos. Ya de hace 2 décadas por lo menos hablaban de la reserva de petróleo en la cuenca del Mediterráneo y el gas también en la cuenca del Mediterráneo, pero es algo que le pasa también a Siria, claro. Que es el petróleo y el gas que están robando en el noreste de Siria y que lo venden y que hacen llegar a la Comunidad Europea, que está bloqueada por Putin, petróleo y gas barato cuando son la mayoría países que importan petróleo y gas. Yo creo que ese es el objetivo principal, no solamente de Estados Unidos, obviamente, sino el socio principal, el portaaviones que tiene en Oriente Medio, que es el enclave israelí. Yo creo que falta muy poco para el riesgo irreversible de la eliminación, al menos de la población palestina de Gaza. Estamos hablando todos los días que no hay un número exacto, pero que aumenta exponencialmente minuto a minuto. La eliminación de los chicos, en este caso, además del fósforo blanco, de que drones ataquen un domicilio particular, la hambruna, los chicos que han muerto por hambre, los bebés y chicos que han muerto porque no podían acceder los médicos a la medicación. Algo que creo que no se veía desde la mitad del siglo XX de esta parte. Fernando, también estamos viviendo el mes de Ramadán, ¿no? Y pasando de Gaza a la ribera occidental, a Cisjordania, se ve también nuevamente algo que no es nuevo en absoluto, que tiene que ver con esta provocación constante de impedir que los palestinos puedan rezar en la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Y se ve como algo que nuevamente la provocación, las palizas que les pegaron el año pasado también, sí. Las imágenes son terribles. Ahora, es una provocación que se suma a lo que está sucediendo en Gaza. ¿Qué es lo que persigue el régimen israelí? Digamos, ¿qué es lo que quiere? ¿Que escale la situación? Yo creo que la apuesta que está haciendo el gobierno de Netanyahu es sumar y comprometer otros actores de la región. Israel está cambiando un poco el discurso comunicacional en otro sentido al que venían haciendo por lo menos hasta hace 2 años, por el hecho de que mucha gente ya no compra el discurso de la victimización a lo que nos tienen acostumbrados, cuando han generado ya cerca de 31.500 muertos y otros tanto 30 y pico de mil de desaparecidos, mujeres y niños que están devastados, huérfanos. Bueno, es realmente tremendo. Fernando, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Bárbaro, al contrario, como siempre, gracias por el espacio y por el acogimiento, ¿no? Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet. Presten atención, tiene más de 2000 años de antigüedad. En una mano lleva la piedra y con la otra muestra el pan, del dramaturgo Romano Plauto. Si en 2003 Estados Unidos le mintió al mundo para justificar una invasión sobre uno de los países más ricos en petróleo del planeta, con más de 1 millón de muertos en el camino, ¿por qué deberíamos creer que hoy le importa la vida de un pueblo con cuantiosas reservas de gas en sus costas? Este programa está dedicado a la memoria de Rachel Corrie. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV.
Muchas gracias. ¿Qué hay en Gaza que quieren todos? El gas.